Bien, Joclender en el Congreso y estoy con Eduardo Amadeo del Peronismo Federal, con Margarita Stolbizer del GEN, aliada también en este caso, en esta ocasión a la candidatura presidencial de Hermes Wiener, y con Hipólito Faustinelli del radicalismo. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿por qué Joclender va al Congreso? Si debe ir al Congreso, ¿cuáles son los proyectos que hay en el Congreso además? ¿Quién quiere hablar? Joclender debe venir al Congreso. Primero porque estamos asistiendo, Joaquín, a algo que se asimila a los arrepentidos de las mafias, aunque este es un arrepentido muy particular porque no se arrepiente de nada, pero funciona como el que conoce toda la ingeniería mafiosa y comienza a mostrar la perversidad de lo que ellos han construido, la perversidad de usar el dinero de los pobres, la perversidad del discurso ideológico. Como estamos con los derechos humanos, podemos hacer lo que se nos da la gana. La perversidad de todo el aparato del gobierno que se aprovecha de ello. Ahora aparece el inefable vudú financiando su campaña con el dinero de los pobres. Entonces, lo de Joclender es de una gravedad institucional tal que tiene que venir al Congreso, y además porque con esta justicia, con una justicia que no puede obligar al gobierno a explicar al presidente, a la presidenta, a explicar de dónde sacó el dinero con el que aumentó su patrimonio, ¿qué seguridad tenemos los ciudadanos de una justicia justa? El Congreso es el espacio plural, el espacio abierto, el espacio que por Constitución tiene la obligación de controlar al Ejecutivo. Por lo tanto, Joclender tiene que venir al Congreso para que se sepa cómo funcionaba este mecanismo mafioso y qué implicancias institucionales y económicas tiene. Margarita. En realidad, yo comparto los fundamentos de Eduardo Amadeo, pero nosotros vemos que hay una decisión de riesgo. Legitimar a Joclender a partir de una declaración de él en el Congreso es una decisión de riesgo. Primero que nada porque Joclender es, además de un gran fabulador, porque cuando uno lo escucha hablar no de los demás sino de sí mismo, se da cuenta la enorme fábula que él construye para tratar de justificar que él es el bueno de la película. Lo cierto es que atrás de este fabulador está el engranaje de toda la corrupción del gobierno vinculada con la obra pública y con los planes de vivienda. Él era un engranaje fundamental y lo que ha ocurrido es que se ha roto un pacto mafioso que existía. Por lo tanto, él empieza ahora a ocupar un nuevo rol, que es el del extorsionador. El mensaje de Joclender es el mensaje del que quiere extorsionar al gobierno. Usted lo que dice, Margarita, es que no debería ir un extorsionador al Congreso. Claro, yo creo que de esta manera, citándolo, nosotros estamos convalidando. Nosotros, nuestro bloque, nuestra posición de todos modos es que no lo llamaríamos, pero no vamos a dejar de colaborar. Nos parece bien que nuestros colegas lo hagan y vamos a colaborar con ello porque nos interesa a todos la verdad. Pero no creo en un Congreso reemplazando la acción de la justicia y mucho menos creo en un Congreso que termine legitimando a un delincuente extorsionador como Joclender. Me parece que eso es una situación muy, pero muy complicada, que habría que investigar muchas otras cosas, porque además que tenga Joclender que venía a decirnos que José López se quedaba con los vueltos, la verdad, es un poco infantil también. Hay cosas que las venimos diciendo desde hace muchísimos años, porque todo esto viene siendo de esta manera desde el año 2003, no es una cosa novedosa. La decisión de que las madres sean, a título de qué cosa, un organismo de derechos humanos construyendo viviendas, era pura y exclusivamente porque atrás de eso se encubría el mecanismo para no hacer licitaciones, ¿no? Ahora, entonces había una organización claramente mafiosa que en algún punto, en algún momento se rompe y no sabemos por qué, y este señor lo que intenta decir es, me los llevo puestos a todos, ¿no? El peligro de la posición de Margarita es que por no convalidar a este extorsionador, que finalmente es un extorsionador, le demos paso al silencio. El silencio es lo peor para la democracia y para el funcionamiento de las instituciones. Sí, no se trata de eso. Nosotros creemos que hay seriamente que pedir una intervención de la justicia. ¿Qué justicia, Margarita? No, pero en el sentido, claro, pero en el sentido de involucrar a los otros que deberían estar investigados. Yo creo que lo que hay que pedir en la justicia es que la justicia investigue a los funcionarios, porque Joclender no hubiera existido, no tendría el patrimonio que tiene si no hubiera habido funcionarios públicos que son los que han transferido los recursos públicos que terminan estando hoy en poder de Joclender, y hoy hay tanta responsabilidad de ellos como debe de Bonafini, que es la pieza de la intermediación
en todo esto, ¿no? Yo fundamentalmente creo que Joclender es importante su presencia el día jueves en el Congreso, porque no es alguien más, es quien construyó la vivienda como empresa constructora. Y él conoce temas específicos que nosotros no tuvimos la posibilidad de que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación nos informe. Por eso creo que es importante la presencia, porque tal cual plantea Margarita o bien el diputado, creo que acá hay tres patas. Una que es el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación, la Fundación y Joclender. Lo que está claro es que la Fundación es una ONG, no es un organismo del Estado. Joclender está en la actividad privada, y si no hubiesen existido los fondos públicos manejados discrecionalmente, con una cierta dirección para algunas provincias y para algunas municipalidades, seguramente no estaríamos hablando de ningún escándalo si hubiesen existido los controles. Pero un tema fundamental es el tema del valor de la obra, del precio de la obra. El Gobierno Nacional, según la propia palabra de los funcionarios nacionales que estuvieron presentes en la Comisión de Vivienda, ha desembolsado fondos públicos con un valor tope, según la expresión del arquitecto Bontempo, por como si fuese una vivienda tradicional, convencional. Y en la realidad se ha construido una vivienda que es mucho más económica a través de un sistema de módulos, de paneles. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué el Gobierno Nacional fue tan negligente y faltó con un grado de responsabilidad enorme de no haber realizado el análisis de precios, que es la obligación que tiene un Estado Nacional, que evitando las compulsas de precios, bien las licitaciones públicas, no se ha podido detectar de que ha pagado más de lo que realmente debe pagar? Pero fundamentalmente, Joaquín, creo que lo que hay que saber es que yo presenté un escrito en la justicia donde le sugiero al juez que haga un peritaje de obra. Si el juez ordena un peritaje de obra, vamos a saber contundentemente si los fondos desembolsados por el Ministerio de Planificación existen en una inversión real en cada uno de los terrenos donde se han construido viviendas. Lo que quiero preguntarles es el otro proyecto que está en la Cámara de Diputados, que es de Ricardo Gilavedra, creo que no sé si está firmado por otros diputados más, creando una comisión investigadora para este caso. Veremos qué es lo que pasa después del jueves, si esto amerita la constitución de una comisión investigadora. Pero yo vuelvo sobre la idea de la punta del iceberg. No quiero abrir ningún juicio moral sobre Joclender, me parece un personaje francamente despreciable por la manera como organizó y participó de esta ingeniería perversa. Pero lo que quiero decir es que detrás de este Joclender está el déficit escandaloso de control del Estado. Esta gente, desde Vido hacia abajo, sabían que se guardaban los aportes patronales, que lavaban dinero, que no cumplían con ninguna de las regulaciones propias de las obras públicas y no le dieron bolilla. Jugaron con la fe pública, prostituyeron el concepto de derechos humanos. La señora Bonafini utiliza reiteradamente la apelación a los derechos humanos para defender un delito. O sea, la sociedad no puede permitirse el silencio. Y mi diferencia con Margarita y con el bloque del GEN es que no podemos confiar en esta justicia. Si nosotros dejamos pasar esta oportunidad... Menos en Joclender. Y menos en Joclender, pero por lo menos dejemos que se abran las puntas para que la sociedad lo conozca, porque nuestro rol es ser la voz del pueblo, controlar al Ejecutivo y asegurar la transparencia de sus actos. Por lo tanto, tenemos la obligación ética de abrir esto y que lo que pase sea lo que pase, pero no permitir el silencio. No, una cuestión respecto al proyecto. Yo no conozco el proyecto del diputado Gilavedra, pero sí creo que es muy importante que el Congreso asuma una tarea de investigación vinculada con las responsabilidades políticas. Yo no creo en un Congreso que sustituya la labor de la justicia. Me parece que esto no es bueno. Y creo que aquí fundamentalmente hay responsabilidades políticas que son... En el sentido de que investigue, que la comisión se limite a investigar al gobierno. Sobre todo porque, como decía Eduardo Amadeo, hay responsables del gobierno que fueron los responsables en haber inyectado durante muchos años una suma superior a los 700 millones de pesos, con una asignación de más de 1.200 millones de pesos y que nunca vieron absolutamente nada. Aquí hay una operatoria muy clara, porque lo que el gobierno hacía era pagar un adelanto a la empresa Meldorec, una empresa que era la empresa tercerizada por las madres de Plaza de Mayo. Ese adelanto se iba a descontar después con los certificados
certificados de obra. Cuando se hace la mitad de la obra, lo que termina ocurriendo es que terminan habiendo una suma aproximada a los 30, 35 millones de pesos que no se pueden explicar. Esa es una suma que hoy está volcada en el patrimonio de Jock Lender, que es la persona que se va a utilizar como testigo para ver si termina chastrando a los demás. Entonces hay que ser muy cuidadoso en este punto, porque hay responsabilidades políticas y el Congreso tiene que apuntar a ellas. Hay un déficit muy grande en la causa también, hablando del tema de los peritajes que decía recién el diputado Faustinelli. Ollarvide ha aceptado que la Gendarmería hiciera el peritaje de la firma de Ebe de Bonafini. ¿Qué tiene que ver el gobierno prestando a la Gendarmería para hacer ese peritaje ahí? Es claro que el gobierno encubre y está tapando, porque el gobierno es el que tiene las responsabilidades principales acá. Entonces hay que ir contra el gobierno, pero ser muy cuidadoso en cuál es el camino a partir del cual nosotros vamos a sostener una investigación. Con respecto al tema de los certificados de anticipo de obra, en aquellas obras que han sido totalmente finalizadas no hay ningún inconveniente, porque ese certificado de anticipo de obra se ha ido descontando gradualmente según el avance de la obra. Lo cierto es que hubo obras que no han sido finalizadas. Claro. Por eso es que gente reclamaba los pagos ya de trabajo ejecutado. Ahora la gran pregunta es, Margarita, esos certificados de obra por anticipo de la misma, la fundación en esos contratos que han sido rescindidos, ¿se lo ha devuelto a los organismos municipales o bien a los organismos provinciales? No, la fundación contrató, eso es justamente lo que nosotros decimos. Por eso. La sospecha es que esa es la plata por eso mismo, que tiene Jock Lender en sus cuentas. Y ahí es donde nosotros cuestionamos que Jock Lender, que es el que se quedó con la plata, la Fundación de las Madres contrató por el mismo monto de obra al subcontratista Jock Lender. No se sabrá nunca. Es la gran pregunta. Está el desorden del control. Pero hay una cantidad de millones de pesos que están en el aire o están en el patrimonio de algunas personas. Digo, ni siquiera solo Jock Lender. Esto no es más que... Pero de Jock Lender, esto es el modo duda. de administrar. Cuando nosotros el año pasado rechazamos el presupuesto que nos mandó la presidenta, lo rechazamos porque estaba lleno de gastos sin control. El gobierno quería que nosotros aprobáramos a ojos cerrados un presupuesto donde había un artículo que decía: autorízase al Ministerio de Planificación Federal a contraer un crédito de 20.000 millones de dólares para efectos que se dirán. Entonces, el punto que nosotros tenemos que aprovechar de este escandaloso proceso es poner de relieve lo que es el mal uso de los recursos públicos y peor aún con la excusa de que va para los pobres. Por eso es que tenemos que ir a fondo con este tema, malgré Jock Lender. Déjenme que le haga una última pregunta, pero ustedes saben que hay muchos sectores, sobre todo el gobierno y algunos más, que le están diciendo a ustedes que ustedes están haciendo un uso electoral de esto, teniendo en cuenta que dentro de pocas semanas está la elección presidencial. Que hay desierto en esto. Vamos a esperar hasta que al 24 de octubre para hacerlo. Jock Lender se callaría la boca hasta el 24 de octubre. La presidenta y su grupo usan este tipo de adjetivos según les conviene. Digo, la presidenta no habla de usos electorales cuando ella utiliza la cadena electoral la cadena oficial 3 días antes de las elecciones. Esto se dio ahora y no hay que perder la oportunidad de mostrar el nivel de corrupción y mostrar el conjunto de relaciones perversas que hay en todo esto, aunque el gobierno diga que es electoralista. Jock Lender no existe hoy en la opinión pública porque lo haya contratado la oposición. Claro, muy buena, muy buena. Sí, pero el riesgo es que ustedes lo están llevando a ser el vocero de la oposición. No, nosotros no vamos a aceptar que Jock Lender sea la persona que diga las cosas que debemos decir nosotros con la justicia. No es tiempo de tibiezas. Nosotros hace el mes de junio... No es tiempo de tibiezas. No, pero es que esto no es un problema de tibieza, es saber hacia dónde se encaminan las cosas y sostener y legitimar a un delincuente, a un perverso, a un extorsionador como es este. Yo insisto con esto, me parece que es una jugada muy, muy complicada, en un momento obviamente complicado, porque esto genera el desaliento de la gente. La gente deja de creer en el gobierno y deja de creer también en los denunciantes. ¿Por qué tenemos hoy lo que tenemos, que es una presidenta con el 50% por lo menos de este sondeo de intención de voto de la interna? Porque nosotros no es por los méritos del gobierno, es porque nosotros no hemos acertado. Pero yo no voy a callar la boca por eso. Es que claro que no hay que callarse la boca, pero claro que no hay que callarse la boca. Tenemos que decir nosotros las cosas y hacer nosotros la denuncia y no legitimar un delincuente, ¿no? Pero seguramente que vos no estás compartiendo
que la fundación se haya transformado en la primera empresa constructora del país en la construcción de viviendas. Claro que no sin comparto, licitación pero pública, lo sin hemos compulso denunciado de desde precio. un comienzo, Bueno, quiere por decir que lo supuesto. estamos denunciando. Ese es el No principal hay que callarse, problema. lo estamos denunciando. Claro. La vida es larga. Muy bien, les agradezco mucho a todos. Por favor. Gracias. Pausa.